darles la más cordial bienvenida a este interesante webinar denominado Metodología STEAM en la Educación 4.0, la perspectiva pedagógica. Antes de continuar, quiero darles unas breves recomendaciones generales para tener pues una buena conectividad, una buena recepción de la señal, por favor. Les pido igual que siempre mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras, por favor, ¿sí? Esto mientras dure pues la intervención de la doctora, que esto será entre 30 a 35 minutos aproximadamente. Luego abriremos el espacio para preguntas, esto quiere decir entre 10 a 15 minutos también para poder responder a sus inquietudes. Al respecto, por favor, les pido que si tienen preguntas, las pongan directamente en el chat general de la sesión. Nosotros iremos obviamente leyéndolas para que la doctora pues las pueda contestar. Bien, es importante en todo caso hacer pues una reflexión. La tecnología se ha incorporado en la educación desde hace ya unas 3 décadas atrás, a través de los softwares, aplicaciones y plataformas que han dotado el aprendizaje de nuevos recursos didácticos. Entender la metodología STEAM implica relacionarla con los aprendizajes significativos, colaborativos y autónomos, propios de estos ambientes virtuales de aprendizaje, que la educación incorporará para construir conocimientos más conectados en respuesta a su aplicabilidad. Bueno, en todo caso, para conocer más de este interesante o apasionante tema, nos acompaña pues la doctora Cynthia Gain Varas, profesional con más de 20 años de experiencia en educación, actualmente presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, capítulo Ecuador, docente de la carrera de Educación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, consultora del Ministerio de Educación en programas de formación docente parvulario, centros de aprendizaje preescolar en el sector rural, UNICEF, Fundación Ecuador. Ex rectora del Colegio Alemán Humboldt, capacitadora certificada por CETEC, consultora en temas de educación y tecnología, actualmente asesora de desarrollo institucional de la Fundación Ecuador, conferencista nacional e internacional en temas de educación también. Doctora Gain, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Usted tiene pues el control de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Yulisa. Buenas tardes a todas las personas que se han conectado el día de hoy a este espacio para compartir y reflexionar un poco sobre una metodología que hoy en día se está hablando mucho en el campo educativo, principalmente por la importancia de esas habilidades que hoy todos los seres humanos necesitamos desarrollar para este nuevo siglo XXI, y en este caso debemos de comenzar a incorporar en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de emergencia sanitaria, donde hay que reinventarnos y hay que también tomar decisiones. Entonces, cuando hoy en la educación hablamos de metodología STEAM, pensamos en un proceso, en una secuencia, en alguna estructura lógica, organizada u ordenada. Quizás esperamos fórmulas exactas o perfectas, pero realmente es remontarnos un poco a lo que hoy las sociedades requieren. Entonces, voy a compartir una pequeña presentación para los que somos también un poco visuales, que necesitamos siempre algún referente, y la tengo aquí para poder hacer este diálogo con preguntas en las cuales podamos interactuar de acuerdo a la lógica de presentación que nos indicaron y que manejan estos espacios de webinar. Ok. Nosotros tenemos aquí esto de metodología STEAM. Y también, paralelo a la metodología STEAM, hoy en día estamos hablando de, bueno, voy a cerrar este chat. Ok.
para que ustedes puedan visualizar mejor. Estamos hablando de metodologías STEAM y también estas metodologías han llevado a repensar un poco a la educación. STEAM, S-T-E-M, no con la A, STEAM, nace en Estados Unidos en la Escuela de Diseño de Rhode Island, en sus carreras de diseño, de creatividad. Nace como una necesidad de pensar hoy en esas habilidades del siglo XXI que debemos preparar desde las escuelas, colegios, a los estudiantes que van a ser esos futuros ciudadanos, que van a ser parte de ese gran motor productivo de una sociedad. Solucionar problemas, desarrollar la creatividad, fortalecer la curiosidad, también manejar la paciencia y el trabajo en equipo se convierten en puntos claves para hablar de esta metodología. Pero mientras hablamos del modelo STEAM, como este poder hablar de una actividad multidisciplinar que puede incorporar diferentes asignaturas, disciplinas, solamente como decía inicialmente, STEAM, S-T-E-M. Con el tiempo se dice, bueno, pero ¿por qué solamente hablar de ciencias exactas, resultados científicamente comprobados, cuando realmente lo que buscamos es, como lo había indicado, desarrollar creatividad, curiosidad, paciencia, trabajo en equipo? Entonces, en el 2011, en Corea del Sur, se decide combinar e incorporar las artes en esta metodología con la finalidad de fortalecer esa creatividad. Entonces, hoy en día tenemos una metodología STEAM que incorpora la A como las artes. STEAM, ¿qué significa? Sus siglas están en inglés, pero es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Estamos hablando de todas las ciencias que hoy necesitamos combinar, trabajar multidisciplinariamente para lograr aprendizajes. Cuando hablo de metodologías de este tipo, tengo que tener claro que al potenciar el arte, yo estoy incorporando quizás a esos ejercicios de creatividad, le estoy también incorporando el pensamiento flexible. Le estoy dando la posibilidad de aprender desde lo empírico en una forma creativa y flexible. Y muchas veces eso lo hace el arte. El arte no solamente desde pintar, el arte desde poder ubicar las cosas en un espacio, el arte desde poder modelar, desde poder organizar tus ideas dentro de un flujo, un gráfico. Todo eso te lleva a entender la lógica de un pensamiento crítico y también flexible. Entonces, si hablamos de esta de las metodologías STEAM dentro del aprendizaje, nosotros tenemos que tener claro, como lo muestra este gráfico, que las disciplinas que hoy en día reflejan el método, el modelo STEAM, es la tecnología, la ingeniería, el arte, las matemáticas y las ciencias. Pero esta metodología solamente tiene un verdadero motor que genera conocimiento, mientras sus participantes, sus aprendices, incluyendo al docente, incluyendo a la diversidad de grupos con los que yo pueda trabajar sin necesidad de establecer un rango de edad o una carga horaria específica, pueda, a través de la tecnología, desarrollar el trabajo en equipo, lo que es el aprendizaje en red, pueda, a través de la tecnología y parte de la ingeniería, fomentar el liderazgo,
pueda entre la ingeniería y camino al arte fortalecer la comunicación a través del arte, buscar otras formas de resolver problemas, de lo que en algunas metodologías como el design thinking te dicen llegar a un prototipo, llegar a un producto que pueda decir que hay un cambio. Cuando hablamos de arte también entra la improvisación. La improvisación muchas veces puede ser necesaria mientras sea una estrategia dentro de esta aplicación dentro del aula de clase. Las matemáticas con el pensamiento lógico. Hoy en día es importante desarrollar ese pensamiento debido a la cantidad de información que producimos y la capacidad que debemos de comenzar a generar, comenzar a producir en analizar, y la creatividad. Creatividad porque a través de las ciencias podemos inventar, podemos reinventarnos. Todo esto nos lleva a aprender a través del ensayo y error. Muchas veces quizás el equivocarse o el tener una respuesta no exacta te lleva a reflexiones más profundas sobre ese error. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, si combinamos estas disciplinas, podemos hacer proyectos multidisciplinarios que incorporen conocimientos curriculares para que los estudiantes puedan alcanzar competencias que nosotros hemos establecido, destrezas en el nivel de educación básica, comportamientos también, porque hablamos que poder trabajar estas metodologías implica cambiar la dinámica de aprender y desarrollar ciertas virtudes como la paciencia. Un modelo educativo para aprender creando, porque lo que buscamos al hablar de proyectos multidisciplinarios, al combinar estas diferentes disciplinas, es que puedan primero tener un foco donde se identifique lo que queremos aprender, que podamos luego especificar detalles, porque al tener esas especificaciones nosotros agudizamos el observar y fortalecemos ese pensamiento crítico y creativo. El descubrir. Muchos autores, muchos pedagogos hablan que la escolarización mató un poco la curiosidad, y la curiosidad es parte de ese deseo permanente de descubrir. Es decir, al entrar en un modelo educativo de este tipo, nosotros estamos fortaleciendo el descubrir. Creamos, ¿por qué? Porque al final, cuando descubrimos algo, lo experimentamos, lo hemos podido identificar, lo podemos aplicar. Y los conocimientos, cuando se desarrollan, no pueden quedarse en un espacio cerrado y limitado. De ahí tenemos que pasar a poder compartirlo y también llegar a hacer reflexiones colaborativas y cooperativas que permitan generar la producción de más conocimiento. El STEAM no debe realizarse de forma aislada. Usted tiene que pensar en esas 5 disciplinas y cómo se las puede ir interrelacionando, permitiendo que el estudiante o los aprendices puedan explorar ese aprendizaje en nuevas situaciones. Por eso, cuando nosotros hablamos de combinar la ciencia y la tecnología, tenemos que permitir que los estudiantes, los chicos puedan indagar, puedan experimentar, puedan describir. A veces ellos indagan, llegan a descubrir que sí, está pasando esto, pero les cuesta describirlo o les cuesta transmitirlo. La ingeniería y las matemáticas juntas te van a permitir idear, es decir, crear y al final prototipar.
Es decir, producir más conocimientos, generar más conocimientos, pero conocimientos que no parten solamente de la repetición, sino que parten de la creación y de la co-creación. Y si incorporamos el arte, nosotros tenemos ahí algo muy importante, que es la capacidad de expresar cómo uno lo comprende, cómo uno lo ve, cómo uno lo siente, cómo uno puede comprender ese conocimiento como algo válido que te permite generar más conocimientos. Yo siempre digo, algo que la mayoría de nuestra sociedad adolece es el poder escribir. Y si yo me pongo a contar y recordar que el mayor concepto que utilizamos por lo general en la educación, que lo aprendemos a veces desde el segundo de básica, tercero de básica, es el concepto de oración. Repetimos permanentemente ese concepto, llegamos hasta la universidad. Hay un micrófono abierto que me hace eco. Y por favor, cerrar el micrófono para que se escuche mejor la intervención. Gracias. Gracias, Yulisa. Como les decía, el poder expresar, el poder crear, cuando hablaba del concepto de oración, nosotros repetimos ese concepto y muchas veces lo repetimos inconscientemente. Es el conjunto de oraciones que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Pero ¿cuántas veces aplicamos la sintaxis y la semántica cuando queremos expresar algo en forma escrita? Porque el lenguaje oral es muy diferente al lenguaje escrito. Entonces, eso nos lleva a poder comprender que el conocimiento no es único y solo se repite. El conocimiento se puede expresar, el conocimiento te lleva a crear. ¿Cómo yo puedo llevar estas metodologías al aula de clase? Hoy en día ustedes pueden encontrar muchas conferencias, muchos espacios que están trabajando la gamificación. La gamificación es poder hacer esta convergencia de medios, de recursos tecnológicos, aplicaciones, para poder llevar al que aprende a nuevas realidades y a construir conocimientos que impliquen mayor perspectiva e interrelación. Una de las metodologías que se trabaja mucho y desde los paradigmas cognitivistas y más que todo en los constructivistas es el ABP de proyectos. El poder construir una idea partiendo de ese trabajo colaborativo, de ese trabajo cooperativo, de ese trabajo autónomo de poder decidir qué es lo que voy a aprender, cómo lo voy a aprender, cómo lo voy a transmitir. Y son metodologías que hoy en día las venimos trabajando más que todo durante mucho tiempo atrás en los diferentes espacios presenciales en los que estaba inmersa la educación. Y los juegos educativos hoy, a través de las aplicaciones, más que nunca están presentes en el aula de clase, en este caso de pantallas, porque no podría decir 100% solo virtual, de pantallas. Las diferentes aplicaciones que generan no solamente el evaluar, el poder diagnosticar un aprendizaje, sino que de acuerdo al buen uso que tú puedas hacer de estos recursos, tú vas a poder generar reflexiones, aprendizajes. El aprendizaje colaborativo es el que rige hoy en día, ese aprendizaje en red, ese aprendizaje de poder compartir lo que descubro, las conclusiones a las que llego, y esos son los modelos multidisciplinares. Esas combinaciones, que es lo que el STEAM te está proponiendo, que puedes hacer como un ingrediente importantísimo para poder innovar, no solamente el repetir. Por eso, si yo pienso hoy en día
que se han incorporado algunas metodologías, aparte de la gamificación, las metodologías que ya hemos aplicado en la presencialidad, que generan construcción de conocimientos, el poder ponerse en los zapatos del otro. Tenemos también otras metodologías como son que las están incorporando hoy a la educación, la robótica, la programación, que son sistemas de ingeniería que permiten crear en una forma muy original y a la vez te permiten generar nuevos procesos multidisciplinares para poder entregar un nuevo producto. Cuando trabajamos programación, hoy en día lo que más se busca es la automatización y muchas veces estamos generando esos procesos a través del descubrir de los chicos en el aula de clase. Por eso, si yo estoy pensando incorporar la metodología STEAM a mi aula de clase, tengo que tener claro que necesito un ambiente colaborativo, que necesito tener presente que hay un modelo que parte desde un foco hasta llegar a una reflexión de lo que estoy aprendiendo. Tengo que tener claro que lo empírico me va a llevar a poder generar esta multidisciplinaridad. Por eso, los estudiantes como los maestros tienen que tener un rol activo y comprometido en el aprendizaje. Hay dos cosas, escuchaba hace unos días en un video del TED Educación, que decía un expositor, hay dos cosas que solamente el ser humano puede querer. El ser humano solo aprende si quiere y solo ama si quiere. Entonces, aprender es una opción que está en ti, en el querer. ¿Cómo poder generar esos espacios de compromiso y esos espacios activos, esos espacios colaborativos para construir un conocimiento? Donde el docente hoy en día debe dejar ese rol de el conocimiento en sí para poder sorprender al que aprende, para poder entregar un conocimiento, pero no es el único, sino se transforma y se construye en el hacer. Para iniciar STEAM es importante saber cuáles son los conocimientos previos que cuentan nuestros estudiantes. Hoy en día, muchos estudiantes o muchos también hasta padres de familia consideran que la opción de estudiar en este modelo educativo híbrido, porque no es ni online, ni es B-Learning totalmente, ni es un M-Learning, sino más bien es un modelo híbrido, es muy importante saber cuáles son esos conocimientos previos que tiene ese chico que va a aprender, ese estudiante que va a aprender, pero conocimientos previos que hoy no solamente son en relación al contenido curricular, sino también a esos aprendizajes invisibles como son en este momento que tan incluidos tecnológicamente estamos para poder trabajar dentro de estos ambientes y así poder generar estrategias de aprendizaje y evaluaciones que puedan incorporar la retroalimentación. El poder recibir un cuestionamiento, el poder recibir una reflexión, el poder ampliar un conocimiento, es lo que esta metodología es lo que promueve a través de estos espacios. Y eso, al aplicar estas metodologías STEAM, hoy en día, a nivel de educación, se dice que la educación hoy está en un espacio denominado 4.0. Es decir, la educación hoy en día está más allá de lo que podemos ver o percibir. Porque si nosotros nos ponemos a analizar lo que estamos haciendo ahora en este webinar, no ocurre en ningún espacio físico el webinar.
El webinar donde ocurre en sí es en la nube, donde está el aplicativo, en este caso el software de videoconferencia Zoom, pero no está solamente en mi casa o en su casa, sino que está en la nube. Yo lo único que hice fue conectarme. Esa educación 4.0 ha tenido que pasar por otras educaciones que vienen desde la era industrial, cuando la enseñanza era en una sola dirección y estaba centrada en la evaluación, en los exámenes, en ese trabajo individual. Luego, la electricidad, que genera también un nuevo mecanismo de desarrollo en la sociedad, establece la importancia de poder trabajar en pares. Ya no puedo seguir aprendiendo solo. Luego aparece la electrónica y los sistemas de información, específicamente el Internet, que es el que hemos venido trabajando en estas últimas décadas, podría decir en estas 2 últimas décadas. Y hemos estado promoviendo la búsqueda de información digital, competencias para crear contenidos y en cierto punto ha habido un aprendizaje autodirigido. Ahí hablábamos de una educación 3.0, pero hoy en día aparecen las tecnologías emergentes, donde el trabajo en equipo, la autoevaluación, el aprendizaje en proyectos, generan un nuevo aprendizaje centrado en las competencias. Entonces, ha evolucionado también la educación y en este momento nosotros nos encontramos utilizando todas estas tecnologías emergentes. Si ustedes ven este gráfico, ¿qué nomás nos lleva o qué nomás evoca este gráfico, esta foto, esta imagen? Cuando se ve la información y los contenidos expuestos en un pizarrón de clase y los estudiantes automáticamente sentados en sus pupitres, solamente receptando la información de... Estamos hablando del modelo de la escuela que propuso Comenius. Claro. Ese modelo de educación tradicional es el que usualmente casi la mayoría de las personas mayores lo hemos tenido, donde solamente se usaba el pizarrón en la tiza y no había la participación de la investigación como se está haciendo ahora. Ajá, pero tenemos que reflexionar un poquito con eso, porque he tenido la oportunidad de observar algunas aulas de clases de diferentes instituciones educativas y casi que veo el mismo modelo, pero ahora en una pantalla. Niños ubicados en cuadraditos diferentes y maestras en un gran pizarrón. Muchas veces interactuando o no permitiendo construir mucho al que está del otro lado de la pantalla. Estamos hablando de una educación tradicional, una educación que solo transmite conocimientos, una educación que permite, sí, desarrollar la memoria es buena, pero también la memoria debe de permanentemente construirse, alimentarse, retroalimentarse. No hablamos de una educación solamente centrada en el docente, que es el único que tiene el saber y el conocimiento. Estaríamos hablando de una educación donde los niños pueden conversar entre ellos, interactuar entre ellos, buscar el conocimiento entre ellos, hacer sus análisis, sus preguntas y sus cuestionamientos. Entonces, estamos hablando de un escenario educativo que cambió. Y hoy en día, desde el mes de junio en la costa y desde el mes de marzo, abril en la sierra, en nuestro país y en las diferentes regiones del mundo, la educación cambió totalmente. La educación parte hoy en día de comenzar a incorporar el uso el hablar del Internet de las cosas, hablar del Big Data,
hablar de la inteligencia artificial, incorporar la robótica. Todo esto ya está impactando no solamente en la educación, sino que ya impactó en muchos otros lugares del mundo, en sus economías, en sus industrias, en sus formas de comunicación y hacer negocios, en sus formas de políticas. Entonces, estamos hablando que estamos frente a una nueva educación en las cuales personalmente me siento comprometida en poder construir y poder armar una base de lo que es un modelo educativo que es muy diferente al que pensamos antes de esta emergencia sanitaria. Porque la educación 4.0 no está centrada principalmente en los contenidos que hacen que los alumnos sean más competentes, sino en los saberes, en saber en qué saber hacer o aplicar lo que estoy aprendiendo, ese saber que tengo, y qué saben ser, es decir, también van hacia las personas. Prevalece una evaluación, la evaluación sumativa versus la formativa. Los estudiantes deben participar de una manera activa en su proceso de aprendizaje. El estudiante puede emitir nuevos conceptos, puede emitir nuevas conclusiones que lo lleven a otro aprendizaje. Esta frase la encontré y la tomo porque me hizo pensar mucho. Alfred Kohn dijo: aprender es algo que los estudiantes hacen, no algo que se les hace a los estudiantes. Y eso, como ustedes escucharon, también soy parte de Fundación Ecuador. Nosotros en Fundación Ecuador tuvimos esa emergencia sanitaria en uno de nuestros programas sociales para jóvenes, el programa Jóvenes con Futuro, que tuvo que pasar de una modalidad presencial a una modalidad digital, partiendo del análisis de cómo es la realidad de esos chicos y qué herramientas tecnológicas, digitales, de conectividad cuenta para poder crear un programa que llegue a ellos utilizando los recursos que más utilizaban. Creo que hoy en día el mundo gira mucho alrededor del WhatsApp. Los videos hoy han cobrado una fuerza terrible en YouTube. Creo que hoy los maestros, no sé si debemos abrir un canal de televisión, porque muchos maestros son grandes productores de videos. Y también estos espacios de videoconferencia. Entonces se hizo toda esta actividad y durante la pandemia, al conocer realmente lo que los chicos quieren, al combinar realmente con un foco las disciplinas que ellos aprenden dentro de este programa, ellos pudieron certificarse el 1 de julio, después de 2 meses de trabajar en línea. Trabajar primero en una forma asíncrona, luego una forma síncrona, e ir viendo cómo todos estos conocimientos, estas disciplinas, se iban interrelacionando para crear conocimiento. Bueno, creo que he hablado bastante, he hablado como casi 35 minutos y los webinars también no son solamente para escuchar, es muy importante también generar interacción y mientras hablaba siguiendo el hilo de la conversación y de la exposición, veía que muchas personas escribían en el chat, realmente no he estado leyendo el chat, pero es lo que puedo decirles hoy. La metodología STEAM no es solamente para la robótica y la programación. La metodología STEAM te permite generar proyectos multidisciplinarios que pueden incorporar conocimientos del currículo para generar competencias, aptitudes y comportamientos en los que aprenden. Ok, doctora, muchas gracias por
por su intervención. Sí, es muy importante estar en la búsqueda constante, tal vez de recursos tecnológicos que se alineen pues a la estrategia de enseñanza que tienen los docentes hoy en día, ¿no? En todo caso, les he pedido, por favor, si tienen preguntas al respecto, las pueden hacer a través del chat para que la doctora pueda irles respondiendo, por favor. Está abierto ahorita el espacio para que puedan, en este caso, dar sus comentarios o hacer pues las preguntas como les he pedido. Ok, ¿no tienen preguntas al respecto todavía? Doctora, ¿algo que quiera agregar tal vez? Sí, estaba leyendo aquí lo de indiscutiblemente, decía Elizabeth Barahona, creo que era cuando estaba preguntando sobre las diapositivas, si era una Sí. clase tradicional, el docente era el protagonista, y también veo aquí una pregunta. Ahorita sí, así es. Recomendación acerca del porcentaje de herramientas digitales a aplicarse en un parcial. Daisy, gracias por tu pregunta y eso es algo que siempre traigo a colación. La tecnología no se incorpora al aula de clase por cantidad. La tecnología se incorpora al aula de clase por la adaptabilidad que tiene esa tecnología para alcanzar mi objetivo de aprendizaje. Si yo no lo hago desde ese punto de vista, yo puedo tener muchas herramientas tecnológicas en mi aula de clase, pero no puedo generar ningún conocimiento, sino quizás un espacio de esparcimiento, diversión, un espacio, hasta podría decirse, de relax, porque fue muy divertido jugar. Jugar es algo natural del ser humano, pero tiene que tener un objetivo. Y ese juego es algo que la educación inicial promueve a través de la famosa metodología juego-trabajo conocida como rincones, y que muchas veces la escolarización prácticamente, si hablamos de metodologías STEAM, las alejan, porque se convierten específicamente en todo lo contrario a lo que he estado diciendo, de poder solucionar un problema, de poder desarrollar la creatividad, la curiosidad. Nuestros estudiantes debemos de buscar estrategias para que ellos despierten esa curiosidad, ese deseo de aprender más, esa incertidumbre que nos habla Morín, que debemos de comenzarla a desarrollar, porque si no, el conocimiento vuelve a ser ese conocimiento repetitivo, vuelve a ser ese conocimiento enlatado, porque simplemente te entrego el conocimiento, aquí está, repítelo, dilo de memoria, y ¿qué hago después con eso? Así es. Tenemos también un comentario de Edison Rodríguez. Excelente tema de la doctora. Sin lugar a duda, los docentes tienen que adaptarse sin duda, porque en estos momentos el tiempo avanzó lo que no se esperaba, el 200%. Yo creo Tenemos, que al sí, 1000%. al 1000. Así Sí, es. cambió mucho. Tenemos otra pregunta de Miriam Barrera. ¿Hay un modelo exacto para planificar mediante gamificación? Mira, hay muchos modelos, hay muchos autores que hablan de gamificación hoy en día. No existe uno solo. Yo te recomendaría que los revises y puedas verificar cuál se adapta a tu aula de clase. Algo que tienen que rescatar los maestros es quién está del otro lado de esta pantalla hoy en día. No está una imagen, no está solo un rostro, está también un ser humano que piensa, siente. Entonces, la gamificación es una herramienta y una estrategia muy interesante de incorporar en el aula de clase. Pero hay una frase que aprendí cuando estaba en el colegio alemán: menos es más. Entonces, la decisión es esa estrategia metodológica en tu diseño de clase de cuáles son las mejores
herramientas que yo puedo incorporar. Y también pensemos también, también redundando, también es muy importante que hoy estamos utilizando muchas aplicaciones. El maestro tiene que ser un poco más crítico en analizar también esas aplicaciones, pero no solamente en la ejecución. La mayoría de ellas te traen abajo un análisis de participación, donde tú puedes ver cuántos chicos tuvieron mayor dificultad, cuánto tiempo se demoraron en contestar, cuántas de las preguntas fueron acertadas en un chico y cuántas no. Entonces, cuando tú revisas los análisis que te hacen estas herramientas, tú comienzas a tomar decisiones. Y eso es lo que hace la programación hoy en día y el análisis de datos. Comenzar a entender en este mundo virtual ese análisis de comportamientos. Recuérdense que yo les hablaba que cuando yo planteo un proyecto multidisciplinar, yo tengo que pensar no solamente en la competencia cognitiva o en la destreza, dependiendo del nivel en el que esté trabajando, quiera alcanzar, sino también en los comportamientos que yo quiero generar en esa persona que aprende. Ok, tenemos asimismo un comentario también de Roberto. La educación actualmente se enfrenta a un gran desafío. Así es, totalmente. Tenemos una pregunta también de Nuri. Dice, ¿usted podría darnos un ejemplo de cuándo implementar en el aula de clases el modelo STEAM? ¿De cuándo o de cómo? Porque cuando estoy diciendo, no todos los grupos están listos para trabajar metodologías STEAM. Tendría que primero tener claro cuál es la realidad de ese grupo. ¿Cómo lo implementaría? Primero, si yo tengo 5 disciplinas, yo no necesariamente en el modelo STEAM tengo que trabajar una actividad con las 5 de primera. Quizás yo puedo ir escogiendo 2 y, por ejemplo, hoy los que trabajan bachillerato internacional, que tienen el PEP dice que la primera herramienta es indagar, e indagar implica las disciplinas de ciencia y tecnología. Entonces yo tendría que preparar ciertas actividades donde se relacione la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, yo podría experimentar, hoy en día algo que es muy importante creo en las casas son los huertos en casa, los huertos urbanos. Yo podría experimentar con ellos qué pasa con las plantas, no solamente en el proceso de germinación, que es el único que les hemos enseñado durante años y está en el currículo a los estudiantes. Quizás podemos enseñarles también el tipo de plantas que podemos generar dentro de un huerto urbano, luego podemos ir midiendo su proceso de desarrollo hasta llegar al fruto, podemos ir tomando las fotos y registrando ese crecimiento, podemos utilizar algunas aplicaciones quizás de realidad aumentada donde podemos incorporar el fruto y lo vamos viendo en el proceso. Entonces estamos trabajando ciencia y tecnología como primer proyecto multidisciplinar. Y así, dependiendo cada uno de mis grupos, porque no puedo pensar que porque estoy en el mismo nivel, el mismo proceso de diseño de clase le va a servir al paralelo A, B y C, porque en el paralelo A, B y C no está todo el tiempo Nuri está solamente en el B, digamos. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. No sé, Nuri, si respondí tu pregunta entre el cuándo y el cómo. Ok, doctora. Tenemos otra pregunta de Gloria. Dice, dentro de nuestro sistema educativo, esta metodología STEAM, perdón un ratito, déjame terminar de leer. Ya, ¿esta metodología STEAM se puede aplicar desde inicial o desde qué nivel se puede implementar? Como ya lo decía, la metodología STEAM es el famoso juego, el rincones, la metodología juego-trabajo, solamente que no está visto como la tecnología per se. Pero si nosotros vemos el rincón de construcción, es el de ingeniería. Tengo un pocotón de bloques y voy a verificar peso, tamaño, volumen, para que el edificio no se me caiga. Si quiero ir al rincón de arte, puedo
utilizar el arte. Si quiero hablar de ingeniería, también en el de construcción lo trabajaba. Si quiero hablar de ciencias, tengo el rincón de ciencias. Entonces, si te das cuenta, estas disciplinas quizás ya están incorporadas. La cosa es saber aplicar la metodología juego, trabajo llamada rincones, que tiene procesos, tiene 4 momentos, que no son simplemente vamos a jugar, sino que implica al final que el chico pueda, el niño pueda sentarse y evaluar qué fue lo que hizo, es decir, la reflexión, si alcanzó, tuvo que cambiar de idea en el camino, si incorporó otra actividad dentro del juego. Ok, tenemos aquí también, pues sería un saludo también de un ex alumno suyo. Fuerte abrazo para la doctora Gain. Fue su profesora en la Universidad Católica, sin duda un excelente docente. Muy grato el volver a verla, gracias por todas sus enseñanzas. Gracias, José Luis, qué gusto. No sé si estás aquí en cámara, pero no te he visto hace mucho tiempo. Ok, bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta que deseen hacer antes de dar por finalizada esta sesión? Ok, en todo caso, quiero igual indicarles, bueno, primero que nada, pues agradecer, ¿no?, la presencia de ustedes, el acompañamiento justamente a este interesante tema, ¿no?, como lo ha dado pues la doctora el día de hoy. Quería indicarles que de manera oportuna ustedes van a estar recibiendo esta presentación, es decir, este video, a través de sus correos electrónicos, ¿sí? Para que igual ustedes puedan, en este caso, les sirva de gran ayuda para el momento que tomen decisiones pedagógicas, bueno, en la constante búsqueda, pues, no de recursos, en este caso tecnológicos, que puedan ayudar en sus actividades diarias. Quería invitarlos igual a nuestros siguientes webinars que tenemos programados. El siguiente es el Internet de las Cosas. Tenemos también desafíos del comercio exterior, claves para mejorar tu empresa. En todo caso, igual esta información se las estaremos haciendo llegar pues a sus correos electrónicos, como les he dicho, y cualquier duda, inquietud, pues nosotros estamos a las órdenes. Doctora, una vez más, muchas gracias por su intervención y gracias a todos también. Yulisa, ¿podría ayudar y complementar algo que dijiste? En Fundación Ecuador estamos también ofertando un curso virtual que se llama Recursos Tecnológicos para la Educación. Así es, en el proceso Entonces, de aprendizaje, correcto. así es. Así es. Alguien me preguntaba sobre las herramientas tecnológicas, cómo utilizarlas, cómo aplicarlas, estos Kahoot, estos Padlets, estas herramientas. Justamente ese curso va a ser para ese tema. Se va a dictar durante 2 sábados, comienza el sábado de la siguiente semana, entonces cualquier cosa, pregúntenle a Yulisa. Aquí estoy a las órdenes para proporcionarles toda la información. Como dijo la doctora, este curso está programado a desarrollarse el 15 y 22 de agosto, ¿no? Tiene una duración de 8 horas, de las cuales 6 son síncronas y 2 asíncronas, ¿no?, autónomas. En todo caso, igual, nosotros siempre hacemos llegar la información de todo lo que estamos haciendo. Y las inscripciones para el taller de la doctora pues están abiertas también. Así que... Yo tengo una pregunta, buenas tardes. Claro. Sí, buenas tardes. Aprovechando lo que comentaba Cintia sobre la aplicación de esta metodología, quisiera saber si es que en lo posterior estaría disponible un webinar, curso, taller sobre justamente esta aplicación de la metodología STEM. Claro, podríamos coordinarlo, cómo hacer ejercicios prácticos de aplicación, porque ya no sería un webinar, yo creo que sería mejor un curso virtual. Correcto, curso, un taller, porque son 4 pasos, comentaba, de la metodología y no precisamente... sí, exacto. Entonces, Claro. yo creo que es un poco más complejo y tomaría mucho más que un webinar. Pero, sin embargo, es tan útil ese taller como esta charla de este momento. Gracias, con mucho gusto. Vamos a coordinarlo con Yulisa, porque eso también es importante. Miren lo que pasó ahorita. Eso es la metodología STEAM. Desarrollar y promover la curiosidad, la incertidumbre. Los conocimientos no se deben de dar en una clase totalmente acabados.
porque o si no, los conocimientos no generan más conocimientos. Los conocimientos se concluyen y se quedan abiertos para seguir generando conocimientos. Me encantó tu aportación, muchas gracias. Y No, al con mucho contrario, gracias a gusto. ustedes. Les dejo pues en sus manos, les dejo en el aire este tema. Yo creo que es muchísimo más importante ese taller, eh, Ujú. considerando que ya estamos próximos del siguiente año, ¿no? Claro, ustedes están en el nivel cierre, el 1 de septiembre comienzan clases. Exactamente, entonces estamos contra el tiempo en realidad. Sería bastante útil poder recibir esto antes de que inicie el año. Vamos a ver cómo nos organizamos y con mucho gusto nos coordinamos aquí desde el Centro de Empresarial de Desarrollo que promueve todos estos webinars de Fundación Ecuador. Ojalá, muchas gracias. Excelente, buen día. Buenas, gracias. Listo, pues entonces, nuevamente pues agradecemos a nombre de Fundación Ecuador, su Centro Empresarial del Desarrollo, la presencia de ustedes el día de hoy y por supuesto su acompañamiento como siempre, doctora Guena. Muchas gracias, Yulisa, y muchas gracias a todos. Que tengan una buena Que tarde y tengan buena espero tarde. haberles aportado algo para seguir trabajando en esto. Gracias. Gracias. Pasen bien.